tu lugar. Sabes, a veces entramos en la presencia de Dios y a veces como que nos cuesta un tiempo sentir su presencia, ¿no? Meternos en la atmósfera de Dios. A veces el hombre es cuando pone esa pared. Y es en este tiempo cuando estamos alabando, cuando tú estás conectando, cuando estás declarando cosas a veces que ni sientes, pero sabes que es Él. Y somos nosotros los que provocamos la presencia de Dios en nuestras vidas. A veces empieza la primera alabanza y dices, ya ahorita la segunda me conecto. Pero ¿sabes qué? Eso depende de nosotros. Es una decisión que tú y yo tomamos de entrar en su presencia. Así es que ¿por qué por un minuto más no le adoramos y le dices, sabes qué, Señor, hoy vengo a buscarte a ti, vengo a alabarte a ti, vengo a decirte que tú eres el único digno de alabanza. Hoy dejo fuera, Señor, cosas que me están estorbando. Nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo. Nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo. Nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo. Nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo. Nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo. Nombre sin igual, digno de Nombre sin igual, digno de Cuenta la historia que María, cuando lo vio, que estaba en el pueblo, que estaba en el lugar donde ella estaba, dice que ella corrió a sus pies. Corrió a sus pies. Y así venimos hoy, Señor, venimos a tus pies, Padre, corremos a ti, Señor. Sabemos que eres presente, Señor, en esta reunión, Padre. Nos tiramos a tus pies, Padre, para recibir de ti, Señor, para ser consolados, para ser renovados, Padre, de la misma manera, Señor, como tu hija María, Padre. Hoy estamos en busca de ti, Señor. Gracias, gracias, Dios, Padre. Dale un fuerte aplauso a Dios. Dios bendiga a nuestro Señor. Antes de sentarte, saluda a la persona que tienes a un lado. Hola, Tom, ¿cómo estás? Traigo las manos heladas, tengo frío, no sé. Ahorita saludé allá a Nico, las manos calientitas, dije, ¡ay, qué rico! ¿Cómo están, familia? Bien, bien, listos. Pues vamos a empezar, porque si no después Héctor me pide cuentas, Abren sus Biblias, Colosenses capítulo 2, versículo 13. ¿Están listos? Vamos a orar, vamos a leer y te oramos. Versículo 13 dice: ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa, dice. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Versículo 14 dice: Él anuló el acta de los
con los cargos que había en contra de nosotros y lo eliminó clavándolo en la cruz. De esta manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Padre, esta es tu palabra, Padre. Oramos para que tú nos reveles, para que tú nos enseñes, que tú nos muestres verdades, Padre, que deshagan toda mentira del enemigo, Señor. Que traigan vida, Señor, a nuestro espíritu, a nuestra vida, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y vamos directamente al punto número 1. La naturaleza pecaminosa. Otra vez, versículo 13 dice: ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, porque aún no les había quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Dice, estaban muertos, habla del pasado. Ahora, todos los que estamos aquí, ya estamos en Cristo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Todos en Cristo? Entonces, esta parte ya estábamos, esta es para nosotros. Y aquí el apóstol Pablo llega a Colosa y empieza a hablarle estas verdades. Y sabes que muchas veces tú y yo podemos conocer la Biblia, pero no conocer las verdades de Dios. Vamos a tener el conocimiento, así como los hombres, los fariseos y todos ellos que sabían las escrituras, pero no tenían una revelación. Y a veces si a nosotros nos dicen, es que es tu antigua manera de pensar, tu antigua naturaleza pecaminosa, dices, ¿de qué me estás hablando? Si todavía está latente en mi vida, ¿no? Todavía hago cosas que yo sé que están mal. Es cuando podemos vivir siempre en el pasado. Y aquí Jesús nos está revelando, ¿no? Pues es un bisteczote lo que nos está enseñando. O sea, es carne, es un filetote lo que Dios nos está diciendo aquí. ¿A qué se refiere esa parte de que nosotros estamos muertos a causa del pecado? Cuando Adán y Eva cayeron en tentación, a veces cuando a ellos le dijeron que si comían de ese fruto iban a morir, cuando tú y yo escuchamos esa parte de morir, ¿qué pensaríamos? O sea, que van a caer así como ¡pum! Se murió, ¿no? Dejó de respirar. Pero hay una muerte más fuerte que esa, es la muerte espiritual. Ellos yo creo que no tenían ni conocimiento de eso, no vivían, no conocían lo que tú conocemos ahora de muerte espiritual, no conocían la enfermedad, no conocían el pecado, no conocían la contienda, no conocían nada de eso. O sea, es vivir en armonía, es vivir en la presencia de Dios. O sea, aquí nosotros somos conocedores de la presencia de Dios y nos sentimos a gusto, ¿no? O sea, qué rico se siente estar en la presencia de Dios. Ahora imagínate ellos viviendo cada día en la presencia de Dios. Así como que, déjate lo pongo de esta manera. En el matrimonio, que no hubiera desacuerdos. Que no hubiera así nada. ¿A dónde quieres comer? Dale a los mariscos. No te digan nada. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Lo que tú quieras. Ya, o sea, te la llevas, ¿no? Te la llevas a ver carros, algo por el lado, o sea, algo que te gusta a ti, ¿no? O sea, eso, no había eso, ellos no conocían los pleitos familiares, nada, no existía esa parte. Pero con la caída del hombre empezó a afectar la conciencia de ellos. Su espíritu, su conexión con Dios. Ellos empezaron a apartarse de Dios, a esconderse de Dios. Vergüenza dentro de sus vidas. No existía todo eso. No había muerte física. El hombre, Dios lo había diseñado para ser eterno. En cuerpo, o sea, ahora tenemos una eternidad para siempre. Pero no existía nada de todo eso. Entonces fue una catástrofe lo que pasó cuando Adán y Eva cayeron, ¿no? Y fue como entró el pecado a la humanidad. Fue como entró todo lo que tú y yo vivimos, ¿no? Todos esos desacuerdos, todas esas enfermedades, las preocupaciones.
el mal humor, los problemas. Esa es la realidad de una muerte espiritual. Ahorita nosotros que estamos en Cristo podemos ver gente que no está en Cristo, las barbaridades que hacen, ¿no? Que hablan, que dicen, que cantan, que piensan, que hacen. Un loco matando miles de gente, otro haciendo genocidio, gente drogándose. Vemos un caos a cualquier parte donde nosotros volteamos. Pero sin embargo eso no existía por la desconexión. La palabra muerte, una del significado que tiene es apartados de Dios. Y a veces tú y yo en este mundo podemos estar viviendo, como dice Jesús, ustedes están muertos. Porque eso es lo que hace el pecado, te apartas de Dios. Imagínense ellos despertar en esa realidad, avergonzados, con culpabilidad, con condenación. ¿Y qué hicimos? O sea, nomás por probar ese fruto, por una desobediencia, lo que nos está costando. Empezaron a ver sus cuerpos envejecer, empezaron ahora sí a tener discusiones cuál iba a ser la comida del día. Empezaron a tener discusiones por los hijos. Empezaron los hijos a matarse entre ellos. Pero ahora fíjate lo que nos dice aquí. Nos dice esta palabra: ustedes estaban muertos a causa de sus pecados. Estábamos. Habla de esta antigua naturaleza, ¿no? Pero sin embargo, es lo que les digo, podemos conocer la Biblia, pero no vivir la Biblia. Queremos excusarnos diciendo, es que yo soy así, yo actúo así, sigo pecando porque hay una naturaleza. Ya no hay esta naturaleza en nuestras vidas. Ahora que estamos en Cristo, se terminó esa naturaleza pecaminosa. Nos da una nueva vida en Cristo. Pero sin embargo nosotros podemos estar atados al pasado, creyendo que vamos a ser así el resto de nuestras vidas, viviendo en ese caos, siendo movido más por nuestras emociones, por nuestro razonamiento, que por lo que dice Dios, siendo movidos por arranques y no por el poder del Espíritu Santo. El gobierno de la muerte y el pecado. El gobierno de la muerte y el pecado. ¿Cómo ves tú ahorita un mundo gobernado por el pecado? Se ve mal, ¿no? Se ve horrible. Lo vivimos, ¿no? Tenemos hasta miedo a veces de que ir a ciertos lugares, que nuestros hijos vayan a casa de sus amigos, a cualquier lugar. ¿Por qué? Porque todo eso es lo que está gobernando aquí. Entonces todo eso no existía, pero sin embargo lo está diciendo Dios: ahora ustedes ya no son parte de eso, ahora ustedes ya no tienen que ser gobernados por eso, ya no tienen que ser dirigidos por eso. Una humanidad corrompida. Y en Gálatas 5:24, fíjate lo que lo dice: ahora los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado ahí. El tema de este tema se llama victoria en la cruz. Y sabes que como hispanos nos cuesta a veces mucho trabajo recibir las cosas por gracia. Queremos que nosotros hacerlas de nuestras fuerzas. Queremos, oye, si no me cuesta, no lo recibo, ¿no? Pero sin embargo con Dios no funciona así. Él fue el sacrificio, Él es el sacrificio perfecto. Es más, fuimos hasta adoctrinados que nosotros éramos los que teníamos que hacer ciertos sacrificios para poder recibir estas verdades de Dios. Pero sin embargo hubo uno solo que podía hacer este sacrificio por nosotros. Dice: los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y lo han crucificado ahí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ahora esto ya no te tiene que gobernar a ti.
tu antigua naturaleza pecaminosa ya no tiene que estar gobernando, ya no tiene que estar latiendo en tu vida, ya no tenemos que estar pensando de la misma manera. Ya ese chip se acabó. Por eso habla aquí en pasado. Ustedes estaban muertos, ahora estamos vivos. ¿Cuántos ven diferentes las cosas desde que llegaron en Cristo? ¿Cuántos escuchan diferente las cosas desde ahora que están en Cristo? ¿Cuántos tienen ahora sí? Ya no tienes miedo a la muerte, ya no tienes miedo a las cosas que te puedan pasar. ¿Por qué? Porque ahora estás en Cristo. No quiere decir que no vas a vivir en temor por un diagnóstico o por problemas. Claro que es latente, o sea, vamos a sufrir todo ese tipo de persecuciones aquí, vamos a padecer todo eso aquí. Pero nuestra confianza no tiene que estar puesto en que esto nos va a gobernar. Nuestra confianza tiene que estar por lo que hizo Jesús en la cruz. La parte 2 dice: entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Nos dio vida con Cristo. Los que pertenecen a Cristo han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa. Ahora, ¿esto cuándo lo haces? En tu diario vivir. ¿En qué área de tu vida estás batallando? Y me incluyo. ¿Qué área tú estás batallando y seguimos atados al pasado? Es que yo soy así, es que toda mi vida he batallado con esto, es que sigo repitiendo los mismos patrones. ¿Qué cosa tienes que llevar tú a la cruz el día de hoy? ¿Qué verdad te está diciendo Dios que si tú te animas a dar ese paso, cambiará todo? Es donde nos cuesta. ¿A poco sí? ¿A poco nomás así de sencillo llevándola a la cruz? No, Jesús lo llevó por nosotros. Dice: la naturaleza ha sido despojada de su autoridad sobre tu vida. Y ahorita nos vamos a meter un poquito más a fondo en esa parte. Punto número 2: la anulación de los cargos. Dice el capítulo 14, dice: Él anuló el acta de los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándolo en la cruz. En otra dice el acta de los decretos. O sea, ¿qué cargos? Imagínate, Satanás delante de Dios mostrándole la vida. Mira, este es tu hijo Cruz y esta es la lista que tengo de todos sus pecados, presentes, pasados y futuros. ¿Cómo es que ahora está contigo? ¿Cómo es que ahora está a tu lado? Y como Dios es justo, dice: sí, es cierto, tienes razón, ¿verdad? Imagínate lo que Dios cargó en esa cruz. O sea, dice los pecados de toda la humanidad, pasados, presentes y futuros. Aquí vemos un grupo de unas 150 personas, y si hacemos un enlistado ahorita, si hacemos, o sea, dicen: wow, ahí viene esa cruz, se los llevó Jesús, ahí fueron perdonados. Entonces reconocemos ciertas áreas de nuestra vida donde Dios ya nos dio la victoria, donde tú ya te sientes perdonado, pero en otras áreas todavía sigues así como que no lo clavé bien, como que no lo llevé, como que todavía sigo batallando. Pero dice que Él anuló el acta de los cargos que había en contra de nosotros. O sea, ya no hay nada en contra de nosotros. Ahora vivimos esa libertad que nos da. Es como cuando un preso entra a la cárcel y cumple una condena, 15, 20, 30 años, y sale de ahí, sale marcado, ¿no? Este hombre llega saliendo de la cárcel y quiere buscar un empleo, y ven su expediente, ven sus antecedentes penales, y dicen: oye, no, pues ¿cómo te va el trabajo? Si tú fuiste un asesino, fuiste un violador, fuiste todo esto, ponle tu pecado ahí. ¿Cómo te voy a recibir aquí en mi casa? ¿Cómo voy a confiar en ti? Y sin embargo llega un juez justo, agarra esa acta, la rompe y la tira a la basura. Es lo que hizo con nosotros.
Había tanto pecado, había tantas cosas que nos separaban de Dios, pero sin embargo nosotros podemos seguirlas cargando. Y es en la mente. ¿Cómo estás? Ay, todos mis pecados fueron. Dice que el único pecado que Dios no perdona es el que no confesamos, el que no llevamos a la cruz, ¿no? Que dice que Él anuló el acta con los cargos que había en contra de nosotros. O sea, había cargos, había actos que nosotros nos incriminaban como criminal. Y sin embargo ahora en Cristo nos podemos presentar delante de Él, podemos estar en su presencia. Si tú sentiste la presencia ahorita en medio de la alabanza y ahorita algo está así en ti, latiéndote, haciéndote un cosquilleo, frío, sudor, lo que sea, esa es la presencia de Dios. Podemos estar en su presencia. Escuchaba una vez a un hombre que dijo que por no me acuerdo cuánto tiempo, 45, 3 veces, algo así, que no podía escuchar la voz de Dios. Ese era un hombre de Dios y estaba pasando por un desierto, y se fueron los días más críticos, no porque estaba en una cárcel, estaba en una cárcel porque él había metido Biblias a ese país. Y en ese lugar dijo, pues no, ya estoy con Dios. No le permitieron meter una Biblia. Pero él da su testimonio, dice, esos días que yo no escuchaba la voz de Dios, que no sentía la presencia de Dios, un hombre que está acostumbrado como tú y yo a estar en la presencia y conocer la presencia de Dios y no sentirlo, dice que fue lo más doloroso en su vida. Que él, por más que sabía muchas porciones de la Biblia, cánticos, himnos, así yo hablaba y yo cantaba, y sin embargo no sentía la presencia de Dios. Es peor que estar en un calabozo, es peor que estar, o sea, es el vacío más inmenso que él había sentido en su vida. Y no sé si tú te puedes imaginar que así estaríamos ahorita tú y yo, si no hubiera sido por ese Jesús que subió a la cruz. O sea, llegamos aquí a la iglesia sin esperanza, llegamos derrotados, llegamos con nuestra vida de cabeza, y llegas y aquí Dios está poniendo todo en orden. Él tenía un temor a la muerte. O sea, yo no podía tocar eso desde chico. Yo no veía a mi mamá que estaba creciendo, que yo estaba creciendo y que ellos se hacían ancianos. Dije, qué miedo. Después llegué a ser padre y dije, qué miedo. Y empecé a mirar a mis hijas crecer. Y mi oración era, Señor, que Dios me muera primero que ellas. Pero sin embargo fue algo que cuando conocí a Cristo dije, ¿sabes qué, Señor? Yo no puedo tener el control de eso. Yo no puedo estar viviendo con ese terror, con ese temor. Y es cuando se lo entregas, ¿no? ¿Y sabes qué? Sí, Señor, tú sabes cuándo. Pero si hay un Matusalén de 980, pues ahí te encargo, ¿no? Sí, o sea, tantas cosas que ahora conocemos en Cristo que hacen un eco en nuestra vida, que dan vida a nosotros. ¿Por qué? Porque ya no hay cargos en contra de nosotros. Ya puedes entrar libremente, confiadamente. Y otra te dice, pídeme, y yo te daré, yo te mostraré, yo te enseñaré. La demanda de la justicia era terriblemente estricta. La paga del pecado, la única paga para que se pagara por ese pecado es a través de la muerte. Escuchaba un hombre, un predicador que le gustaba ir a las regiones. Haz de cuenta que si el cuate iba a Oaxaca, le decía, no, llévame al pueblo más lejano, a la tribu más lejana, no ni pueblo, ¿no? A lo más lejos, donde haya gente, ahí llévame a predicar. Pero este cuate andaba por muchas partes del mundo. Dice que una vez llegó, no creo qué parte era, África, y pidieron permiso ahí al brujo, porque era un brujo el del pueblo, de entrar, y él quería compartirles algo.
Y cuando entra a ese lugar, lo primero que ve es un palo con un manto morado y lleno de sangre, ¿no? Y sangre todo alrededor. Y le dice este hombre, ¿qué es eso? Hola, es que hoy hicimos un sacrificio por nuestra paz, por las cosas que hemos hecho mal. Ellos conocen incluso de una sangre, no la que tú y yo conocemos, ¿no? El Antiguo Testamento a veces dices, ay, lo hablo y brota hasta la sangre por todos los sacrificios que se ofrecían. Yo vemos que un David que ofrecía 10,000 sacrificios. Dices, ¿qué pasó con todo esto? Sabían el poder de la sangre. Pero después viene un Jesús que dice, un cordero para siempre. La sangre de uno basta para siempre. Y era la única sangre de él. Se hablaba de ese cordero limpio, sin mancha, y entonces el único que podía pagar por nosotros era Jesús. Por eso se llama este tema la victoria de la cruz. Cuando el enemigo pensó que, ¿sabes qué? Se acabó todo, ahorita lo voy a matar, y se acabó la humanidad, su Salvador, el que los iba a salvar. Pero sin embargo Jesús sabía que su sangre iba a tener un gran efecto en nuestras vidas. Y hay una parte donde Jesús se entristece cuando va llegando a ese lugar. Dice que miró a lo lejos esa ciudad. Dice que se entristeció. A pesar de que le dieron el mejor reconocimiento cuando llegó a ese lugar en la semana que iba a ser crucificado. Lo recibieron de la mejor manera, con palmas, con aplausos, con cánticos. Jesús el que hace milagros, Jesús el que hace milagros. Él es el que nos va a redimir, decían, de los romanos. Pero sin embargo Dios venía a redimirlos de algo más interno, de su muerte, de su vida pecaminosa, de todos los decretos que había contra ellos. Dice que Jesús lloró a lo lejos, y más adelante dice que a los suyos vino y no supieron, no lo reconocieron, pero sin embargo vemos aquí varios que sí lo reconocimos, ¿verdad? Ese pueblo se desanimó tanto cuando Jesús fue aprehendido, y después dijeron, ¿cuál? Este no es nuestro Salvador, crucifíquenlo. ¿Cuál poderoso? ¿Cuál ejército viene con él para salvarnos? Pero era solamente la sangre de él la que podía tener ese efecto en nuestras vidas. Una sangre limpia, sin pecado. Las demandas de la justicia eran la muerte de un justo. Como dice la palabra, el justo por los injustos. Y ahí levantamos la mano. Ese soy yo, Señor. Solamente la sangre de él tiene el efecto de redimirnos, de salvarnos, de librarnos. Cristo anuló el acta de los decretos en nuestra contra. Ahí se fue en esa cruz. Ahí se va. O sea, tus pecados futuros ahí están en esa cruz, porque ahora tú estás en Cristo. Y el hecho que tú estás aquí habla de que tú estás cada día crucificando, llevando a esa cruz tus pecados. Fue un acto legal que cubrió todas las demandas de la justicia. Todas las demandas de la justicia. Entonces el perdón tuvo un efecto a partir del sacrificio de amor por Jesús. Punto número 3, y para terminar, victoria en la cruz. Dice, de esta manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. De esta manera desarmó a los gobernantes. ¿Sabes que hay gobernantes espirituales que están en contra tuya?
Hay gobernantes de enfermedad, hay gobernantes de contienda, hay gobernantes de pecado, hay gobernantes que quieren seguir entrando a tu casa, que quieren seguir entrando a tu vida. Y es donde nos habla la palabra, que si nosotros permitimos, si nosotros somos parte de ese pecado, nosotros lo que le estamos cediendo es el territorio que Jesús ganó por nosotros. Es como una ciudad amurallada, que si logran entrar a hacer un hueco, pues no va a entrar uno, va a entrar todos los contras. Y es lo mismo que pasa en nuestras vidas cuando nosotros permitimos pecado. Estamos cediendo el territorio que Jesús ganó por nosotros. Pero hubo una victoria en la cruz que nos sigue redimiendo de esos enemigos. Todo demonio quedó desarmado. Dice que Él los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Imagínate Jesús bajando hasta los lugares más profundos de la tierra y avergonzando a sus enemigos. Avergonzándolos. Muerte, ¿dónde estás, muerte? Enfermedad, cáncer, ¿dónde estás? Separación, divorcio, ¿dónde estás? Contiendas. A cada uno de ellos, a cada uno que te está gobernando tus pensamientos, que quiere dirigirte, que quiere desviarte, que quiere apartarte. Ahí entró Jesús y los avergonzó. Este es mi hijo, este es mi hijo, ellos son, esta es mi iglesia, yo subí a esta cruz por ellos. Fue avergonzado cada uno de esos gobernantes que quieren entrar en tu vida. Que cada día tú y yo estamos luchando y así como decía Pablo, hoy como hay algo que mi cuerpo no quiere hacer, pero sin embargo lo sigo haciendo. Me encanta el libro de Romanos porque habla de un Pablo que está batallando, que dice, sabes que yo hasta mismo golpeo mi cuerpo de las cosas que hago. Imagínate los pensamientos, las palabras que él decía. Batallaba de la misma manera hasta que digo, ¿sabes qué? Yo no puedo vivir el resto de mi vida así. Yo no puedo seguir hablando de un Jesús que salva, que me redimió, y que estoy batallando todavía con pensamientos, que estoy batallando con pecado, que estoy batallando con mi vieja, antigua naturaleza pecaminosa. Yo no puedo vivir así. Y yo no sé si tú estás cansado de la misma manera como Pablo, que vienes a la iglesia y sales de aquí y sigues batallando. Pero sin embargo vemos a un Pablo que en el capítulo 8 vemos a un hombre diferente. Está de pie, está peleando. Y sabes, muchas veces nosotros como hijos de Dios, como cristianos, nomás estamos poniendo el escudo, nomás nos estamos cubriendo. Pero sin embargo dice que nosotros tenemos la palabra de Dios para pelear. Tenemos las verdades que hoy vienen a traer una convicción de qué hizo Jesús por nosotros. De que tú sí puedes hablar diferente, de que tú sí puedes tratar a la gente diferente, de que tú sí puedes dar vida a las cosas que incluso tú dañaste, de que la enfermedad no va a entrar en tu cuerpo, que no importa la circunstancia que tú estés pasando, ahora estamos en Cristo, que ahora sí sabemos que hubo un Jesús que subió a una cruz por nosotros. Ponte de pie, vamos a orar, vamos a entregarle esto a Dios. Yo no sé qué cosas han gobernado tu vida. Yo no sé qué cosas hasta el día de hoy tú dices, ¿hasta cuándo, Señor? Reconozco el territorio que tú me has dado, reconozco las victorias que me has dado, pero ¿por qué sigo cayendo en otras? ¿Por qué sigo creyendo que hay en mí todavía una antigua naturaleza? Cuando tu palabra es bien clara, cuando tus verdades son presentes en mi vida. Tu palabra dice que estábamos muertos, pero ahora estamos vivos. Ahora vemos una iglesia viva, de pie,
siendo fortalecida, siendo enriquecida por ti, Jesús. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí y te pones a pensar cómo llegaste, cómo te está levantando, cómo había un acta de los decretos en contra de ti? Y ahí estaba cada uno de ellos, de tus gobernantes, de los que te tenían atado, de los que te tenían como prisionero. Pero dice que hace 2000 años hubo un Jesús que subió a una cruz y miró a su iglesia, a la roca, que nomás se acercaba y ponía esa acta de los decretos, ponía toda su confianza. No es mi sangre, no es mi sacrificio, es el sacrificio tuyo, Jesús, que lo va a hacer. Eres tú quien lo va a hacer. Mi sangre no tiene ningún poder, pero la sangre del Cordero que murió por mí, una vez y para siempre, un sacrificio para siempre, me dará vida, me dará vida, me dará victoria, me dará sanidad, me dará una nueva naturaleza. Padre, hoy te entregamos, Señor. Hoy te entregamos, Padre. Yo venía como Pablo batallando, Señor, con mi antigua naturaleza. Pero hoy reconozco que yo no era el que tenía que subir a esa cruz. Hoy reconozco que no iba a tener ningún efecto. Que solamente si tú subías, si solamente tú te entregabas, si solamente tú derramabas tu sangre sobre mi vida, yo podría ser limpio. Padre, te damos gracias, mi Dios. Gracias, hoy te entregamos, Señor, nuestra antigua naturaleza pecaminosa, mi Dios. Reconocemos, Padre, que estábamos muertos ante tu presencia, pero reconocemos que estamos vivos por la sangre de tu Hijo que me redimió, que me lavó, que me perdonó, que me cubre de todo pecado, Señor. Hoy yo te entrego, Señor, mis pensamientos, mis acciones, mis actitudes, Padre, mis cosas ocultas. Hoy te las entrego, las rindo ante ti, Señor. Y en medio de este tiempo, en medio de esta presencia tuya, Señor, hoy estoy recordado que ya fue pagado, Señor, el precio por mis pecados. Que ya fue pagado, Señor, el precio de mi libertad. Que ya fue pagado, Señor, el precio de mis enfermedades. Que ya fue pagado, Señor, el precio de mis iniquidades, Padre. Gracias, Jesús. Te las rindo, Señor. Hoy las clavo delante de ti, Señor. Reconozco, Padre, que hay una sangre que fluye, Señor. Hay una sangre que sigue teniendo un efecto, Señor, divino sobre nuestras vidas.
sé si tú te sientes lejos de Dios y hoy quieres reconciliarte con Él. Solamente levanta tu mano diciendo: Jesús, aquí estoy. Ese soy yo. Y aquí repite esta oración. Padre, te doy gracias por tu Hijo Jesús, que murió por mis pecados, lo que tanto me avergonzaba, lo que tanto me apartaba de ti. Te pido perdón por cada uno de ellos. Hoy los clavo en esa cruz del Cordero. Y te pido que me limpies de todo pecado, que me sanes de toda enfermedad, que tu sangre tenga un efecto en mi vida. Te entrego mi vida, te entrego las riendas de mi vida, Jesús. Que tú seas mi Señor, que tú seas mi Salvador. Hoy yo me rindo ante ti. Gracias, Padre Celestial. Vamos a hacer una cosita más. Si tú estás pasando por alguna enfermedad, porque dice que también por sus llagas fuimos sanados, que fuimos perdonados. Pero también dice que Él cubrió a todos sus gobernantes, Él los avergonzó, todos sus gobernantes de enfermedad. Si tú estás pasando por una enfermedad o un diagnóstico, solamente levanta tus manos. Líderes que están ahí cerca, acérquense y pongan las manos sobre ellos. Veo manos levantadas, extiendan sus manos ahí cerca de ellos. Porque su palabra dice que pondrán manos sobre los enfermos y Él los sanará. Pongan sus manos. Si tú ves una mano levantada, pon su mano. Padre, así como lo dice tu palabra, Señor, que tú, Señor, en esa cruz llevaste todas nuestras enfermedades, que en tu espalda, que por tus llagas fuimos sanados, Padre. Hoy reclamamos ese sacrificio completo, Señor, que no le hizo falta nada, Señor. Donde vino la muerte cuando cayó el hombre, Señor, pero cuando murió Jesús y se levantó de los muertos, vino a darnos vida sobre todas las enfermedades. Hoy oramos y cancelamos, Padre, toda enfermedad, Padre, sobre tu iglesia, sobre los que te levantamos la mano, que estamos padeciendo por algo, Señor, que tú tienes el poder sanador, Señor, que tú cambias los diagnósticos, Padre, que tú das vida, Señor, incluso a las cosas muertas, Padre, que tú secas, Padre, lo que no da fruto, así como esa higuera que no daba fruto, Señor. Así oramos, Padre, que ese cáncer es secado en el nombre de Jesús, Padre, de raíz. Es secado en el nombre de Jesús. Toda enfermedad se seca de raíz. Toda cosa infructuosa que no viene de ti se seca en el nombre de Jesús, Padre. Declaramos tu sangre sobre nosotros, Padre. Tu sacrificio completo, uno y para siempre. Y tu palabra, Señor, que nos da vida. Tus verdades, Padre, que traen convicción a nuestro espíritu, que dan vida a nuestro espíritu, que dan vida a nuestro cuerpo, que dan vida a nuestras emociones, a nuestra alma. Gracias te damos, Padre. Gracias, así como esos hombres que fueron sanos, solamente uno regresó diciendo gracias, aunque todavía no miraba enfermedad, todavía no miraba el resultado de su cuerpo, vino y te dio las gracias, Jesús. Así, Señor, nos levantamos sabiendo que tú, Señor, estás a cargo de nuestras vidas. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Le damos un fuerte aplauso al que es único merecedor de alabar. Gracias, Jesús. Tómate asiento por un minuto. Gracias por lo que haces. Vamos a pasar a tiempos de diezmos y ofrendas. Si tú necesitas un sobre, levanta la mano. Somos una iglesia generosa. Somos benditos y somos de bendición. Incluso la muerte financiera ya no tiene parte de nuestras vidas. La escasez, la pobreza para los hijos de Dios. Y son los pasos de fe que Dios nos enseña a dar. Cuando pensamos que si hoy se me acaba, que no me alcanza,
No, cuando damos, Él suple nuestras necesidades. Padre, cierra tus ojos y vamos a dar gracias. Padre, te damos gracias, Padre, por estos diezmos y ofrendas. Porque tú fuiste el primero que nos bendeciste, Padre. Tú fuiste el primero en poner ese dinero en mi cuenta, en mi casa, en mi bolsillo, Padre. Y hoy, Señor, solamente te doy una parte, Señor, pero con alegría, Señor, sabiendo y reconociendo que no faltará nada en mi hogar, en mi familia. Y oramos de igual manera, Señor, por cualquier persona, Señor, que está tocando puertas para un empleo, que está emprendiendo un negocio. Que seas tú, Señor, que le dé gracia y favor, Señor, para contigo y para con el hombre, Señor. Que tú le abras puertas, Padre. Que tú le abras puertas, Padre. Gracias te damos, Padre, confiadamente, sabiendo que tú cuidas de nosotros, que somos benditos y somos de bendición. Te entregamos estos diezmos en el nombre de Jesús. Amén.